tu palabra, de la palabra que el Padre ha enviado a este mundo, que eres tú, Jesús. Dejaré transmitirte, abre su boca y su corazón, para que proclame tu gloria, Señor, en esta mañana. Bendito seas, Jesús. Buenos días, hermanas, ¿qué tal? ¿Amanecieron bien? Sí. Hay una pequeña historia. Había en mi diócesis el obispo auxiliar y el obispo titular. El obispo titular estaba para acabarse su oficio y la mañana descendía el obispo titular, descendía el obispo auxiliar lo esperaba. Y el obispo titular, encontrando el auxiliar, lo manda: ¿cómo amaneció? Y dijo: bien. El obispo auxiliar le dijo: ¿cómo? ¿Amaneció? Porque esperaba que no amaneciera. Hay una pequeña diferencia en el tono. ¿Cómo amaneció? ¿Cómo? ¿Amaneció? Es una televisión. Esta mañana, hermanos y hermanas, vamos con María a entonar, a cantar cántico de alabanza, de agradecimiento a Dios. El Magnificat, el himno de María, es la alabanza más carismática, es el himno carismático por excelencia, el himno del alma que está llena del Espíritu Santo, llena de Jesús, estalla este cántico. Entonces es la manera más bella, más conveniente de celebrar nuestro jubileo de la renovación carismática. Cantar junto a María nuestro Magnificat. Pero esta mañana queremos un poco buscar entre las líneas de este canto para tratar de llevar a la luz el contenido de este cántico. Primero, tenemos que observar el actuar de María. María ha sido saludada por Isabel como la madre de mi Señor, con títulos grandiosos, pero María no contesta a la salutación de Isabel. Directamente se pone en diálogo con Dios. Mi alma exalta a Dios. Vamos a recitar juntos los primeros tres partes del puntos. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclavo. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. El Magnificat es una colada de lava incandescente unida. No se tendría que dividir en partes, porque
flote de oración que brota del alma llena de Dios de María. Pero la mirada de María se dirige a tres objetos diferentes y vamos a contemplar el Magnificat como estas tres miradas nuevas. La primera, una mirada nueva hacia Dios. La segunda es una mirada nueva hacia sí misma. Y la tercera es una mirada nueva hacia el mundo, la historia, el universo entero. Primero, entonces, vamos a contemplar el Magnificat como una mirada nueva sobre Dios. Se ha hecho esta observación en la historia de la espiritualidad. Cuando un alma tiene una experiencia muy fuerte de Dios, Dios se le presenta como con dos caras. No que Dios es complicado, sino que nosotros no alcanzamos a abrazar toda la realidad de Dios con una mirada. Dios se presenta al mismo tiempo como poderoso, todopoderoso, como Señor, que para un hebreo dice mucho más que para nosotros. Adonai es el nombre que no se pronuncia nunca en los hebreos sin añadir de repente inmediato, bendito sea Él. Adonai, bendito sea Él. Por arriba de este título de Dios, Adonai, Señor, hay solamente el nombre que no se puede pronunciar. Entonces María proclama a Dios, mi Señor, todopoderoso y santo, Kadosh. En la Biblia, quien dice Kadosh, reconoce la trascendencia de Dios, la diferencia infinita que hay entre el Creador y las criaturas. Este es el sentido fuerte de la palabra Kadosh. Esto es porque cuando Isaías experimentó la presencia de Dios en el templo, el capítulo 6 de Isaías, lo que oyó fue Kadosh, Kadosh, Kadosh. Y el templo se llenaba de la presencia de Dios. Y vemos que María tiene esta visión bíblica de Dios como Señor todopoderoso, santo. Pero al mismo tiempo hay otra reacción. Dios está percibido como algo cercano, sí, trascendiente, Kadosh, santo, pero cercano. Mi Salvador, mi Salvador. Y tenemos que restituir a las palabras en la Biblia su contenido verdadero que muy a menudo se pierde el lenguaje corriente. Ahora, en la Biblia, los pronombres personales posesivos tienen un sentido muy fuerte. Cuando Dios dice, Dios seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Aquí, vuestro y mi, tiene un sentido muy fuerte. Es decir, yo seré vuestro. Vosotros me poseeréis y yo poseeré a vosotros. Vosotros seréis mi pueblo, que pertenece a mí. Entonces, cuando María dice que Dios es mi Salvador, percibe de Dios como suyo, como suyo. A veces esto nos ayudaría mucho, mucho. Bueno, ¿cuántas veces nosotros decimos mi Dios, pero pensamos que esto significa que Dios está mío, más mío que mi cuerpo. Esta es una experiencia, una visión de Dios carismática, el Espíritu Santo. María está llena de Espíritu Santo, por esto lo que brota de sus labios es la quinta esencia de la obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos da esta visión de Dios, que es todopoderoso y cercano. Es la misma que su Hijo Jesús nos dará
Después en el Evangelio, cuando nos enseñará a decir, Padre nuestro que estás en el cielo. Ahora voy a detenerme un poco sobre el sentido de estas palabras que repetimos tantas veces, ¿verdad? Pero no sé si solamente yo o también vosotros es tan fácil decir estas palabras sin pensar lo que decimos, ¿no? Padre nuestro que estás en el cielo, nos sabemos ahora. No, aquí hay un contenido densísimo. Primero, Dios es Padre nuestro. En el original, Padre era un título más familiar, papá. En español, ¿cómo se dice? Papi. Papá. Entonces es el título con que se expresa el sentimiento de pertenencia. El mío, esto es mi padre. Cuando el niño dice, este es mi padre, entiende bien qué significa, es mío, no es tuyo, es mío. Entonces en el Padre Nuestro, Jesús nos enseña a percibir a Dios como nuestro Padre, papá. Pero Jesús añade que estás en el cielo. A veces no entendimos el sentido de estas palabras, porque para nosotros estar en el cielo significa estar lejos de la tierra, por encima de la tierra, trascendiente. Ahora, en el lenguaje bíblico, el cielo no es la habitación de Dios, por supuesto, porque Dios ha hecho el cielo y la tierra. El cielo es la manera de decir que Dios es tan superior a nosotros, tan por encima de todo, como el cielo está por encima de la tierra. Es como decir altísimo, altísimo. Entonces Jesús nos consigna una imagen de Dios que es al mismo tiempo todopoderoso, santo y muy cercano. Es lo que decimos también en la profesión de fe. Yo creo en Dios Padre Todopoderoso. Dios Padre Todopoderoso, pero Padre. Como la Iglesia ha sintetizado en pocas palabras esta imagen de Dios, que es tan fuerte para darnos seguridad en la vida. Un papá no tiene que ser simplemente tierno, amable con sus hijos, muy cercano, muy condescendiente. Si no es bastante fuerte, no tiene autoridad, el niño no será educado en la libertad, será siempre inseguro en la vida. Se necesita, el ideal sería un papá que sea al mismo tiempo cercano, muy familiar, abordable, y al mismo tiempo que tiene autoridad, que sabe lo que quiere, lo que faltan muchos padres de hoy. Se tiene incluso miedo de tener autoridad, de exercer autoridad. Y los hijos portan las consecuencias de esto. Entonces, María nos enseña, ¿no?, que tenemos un Dios que al mismo tiempo tierno, cercano, pero todopoderoso, para protegernos, para darnos seguridad. Es la roca. ¿Cuántas veces en la Biblia Dios se relaciona a una roca? Roca se dice. Los filósofos paganos, por ejemplo, Séneca, un filósofo español, me parece que era de Córdoba, Séneca, el filósofo Séneca, en un texto dice: mira, es la diferencia que hay entre el amor de un padre y el amor de una madre. La madre trata de no entristecer el niño, siempre lo perdona, es muy condescendiente. El padre, en cambio, no tiene autoridad, corrige al hijo, lo hace llorar a veces. Ahora concluye este filósofo: Dios
un amor fuerte, no del amor débil de la madre. Esto es lo contrario que dice la Biblia. El amor de Dios es padre y madre. Es decir, que tiene la fuerza y la ternura hacia nosotros. ¿No es bello esto? Tener un Dios como esto. ¿Por qué no aplaudimos a Dios? Y después, en esta mirada hacia Dios, Salvador, Todopoderoso, Santo, y María de repente, sin necesidad de hacer razonamientos filosóficos, se conoce, se percibe lo que es una pequeña criatura. ¿Han mirado la pequeñez de su criatura? ¿Cómo se dice en la traducción de aquí? Ha mirado la humillación de su esclava. Ayer he explicado todo el significado de humildad. Y no sé si humillación es la traducción más justa. Porque en nosotros humillación significa un acto que se decide, una humillación. Y aquí se tendría que meter a mi lado la nada, la pequeñez que soy, una criatura de Dios, que soy yo en la creación de Dios. Entonces María se conoce en su realidad, porque nunca nosotros nos conocemos verdaderamente, sino cuando estamos en la presencia de Dios, cuando tenemos como medida a Dios. Esto es un filósofo muy famoso que lo dice. El hombre y la mujer nunca se conocen verdaderamente, sino cuando toman como medida a Dios. Si nos conocemos en comparación a mi amigo, a mis hermanos, no tenemos un conocimiento verdadero de nosotros. Solamente cuando tenemos como medida a Dios, cuando nos miramos en la luz de Dios, percibimos lo que somos. Y sin ser abatidos, humillados, porque sabemos que la grandeza de Dios, el todo de Dios está a nuestro servicio. Uno que tenía este sentido muy parecido a el de María era Francisco de Asís. Francisco de Asís también, en su Cántico de las Criaturas, que es un poco el Magnificat de Francisco, empieza diciendo: Laudato si, Signore. Llama a Dios Señor, Todopoderoso, Altísimo, uno que los hombres no merecen ni siquiera de nombrar. Pero también Francisco lo llama mi Señor. Mi Señor. Y después este sentido lo tenía Francisco en su oración. Una vez Francisco de Asís se encontraba en el Monte de la Verna. El Monte de la Verna fue donde recibió la suicidio. Y pasaba las noches orando en el bosque. Su compañero, que se llamaba Frate León, había recibido el orden de Francisco de no observarlo cuando estaba en oración. Pero una noche la curiosidad fue más grande. Frate León se puso en un lugar donde podía ver Francisco que oraba en la noche un poco lejos. Y de lejos no oía lo que Francisco decía, pero veía los gestos que hacía. Y veía que hacía una extraña gimnástica. A veces levantaba la mirada y se iluminaba todo. Y después bajaba la cabeza y se ensombrecía. Y esto durante horas. El día siguiente,
Francisco que se había dado cuenta que había observado lo mismo. Y primero lo reproveró amablemente porque lo había observado. Y después le dijo, ¿cómo? Era una santa curiosidad la tuya. Te digo lo que yo hacía cuando tú me veías. Cuando tú me veías con la cabeza iluminada y levantada hacia el cielo, yo estaba en el conocimiento de Dios. Y me llenaba del conocimiento de Dios. Y decía, ¿quién eres tú, Señor? ¿Quién eres tú, Señor? Altísimo. Y cuando tú me veías bajar la cabeza y ensombracerme, yo estaba en el conocimiento de mí mismo. Y decía, ¿y quién eres tú, Francisco? ¿Quién eres tú? Así se ve el conocimiento verdadero se tiene cuando nosotros estamos en la presencia de Dios. Nos medimos por la palabra de Dios, por la presencia del Espíritu. Esto es que pasó a María. En la luz reveladora de Dios que había llenado, María conoce a Dios y conoce a sí misma como una pequeña criatura de Dios. De este doble conocimiento de Dios y de nosotros mismos, bajan dos cosas. Primero, la alabanza. Mi alma proclama las maravillas, las grandezas del Señor. La alabanza. Es curioso, y los estudiosos lo han puesto de relieve, que Lucas, que ha escrito el Evangelio, donde está el Magnificat, es el mismo que ha escrito los Hechos de los Apóstoles. Y se ve que Lucas ha querido hacer un paralelismo entre lo que pasa a María en su anunciación y lo que pasa a la iglesia toda entera en Pentecostés. Porque ahí también los apóstoles son llenados de poder desde lo alto. Permaneced en Jerusalén hasta que seáis llenados del poder de lo alto. El poder de lo alto va sobre los apóstoles, son llenos del Espíritu Santo, van a la plaza y proclaman que las maravillas del Señor. Hay la misma palabra en el Magnificat y aquí en el relato de Pentecostés. Las grandezas, Magnaria, las grandezas del Señor. María, como la iglesia de Pentecostés, está encantada, está extática frente a la grandeza del Señor, que es la manera más bella, más simple de llenarnos de humildad. Alabanza. Este es un don de la renovación carismática que tenemos que dar de María. Alabanza. La alabanza, por muchos cristianos, es un opcional. ¿Entendéis qué es opcional? La falta de alabanza podría ser un pecado venial, no es tan grande, ¿verdad? En cambio, San Pablo nos dice que esto es el pecado madre, la raíz de todos los pecados. Sí, Romanos, capítulo 1, versículo 18 y siguientes. Los hombres son inexcusables porque, conociendo de alguna manera a Dios, no le han dado gloria ni lo han agradecido como a Dios se conveniera. Y ahí hay la palabra doxase, no han glorificado a Dios. ¿Qué significa? ¿Por qué es tan grave la falta de glorificación de Dios? Porque eso significa que si uno se glorifica a sí mismo, pone a sí mismo en lugar de Dios. Es lo que hacen los paganos cuando, en cambio de aceptar a Dios, someterse a Dios, se hacen un Dios como les agrada, los ídolos.
lista de todos los pecados. No os preocupáis. A pesar de vos, el Señor, me da el poder anunciar su palabra. De hecho, leyendo lo que sigue en este capítulo primero de la carta de los Romanos, San Pablo 3 veces dice: por esto, por la falta de glorificar a Dios, Dios les ha abandonado a todos los pecados. Y ahí hay una lista de vicios de pecados, que son la mayoría los mismos que hoy. Pero lo importante es que, según San Pablo, los pecados morales, la corrupción moral, desciende de esta actitud inicial que es la de Adán, de no reconocer a Dios, hacerse sí mismo Dios. Esto es porque la alabanza tiene una importancia tan grande y nosotros somos llamados a resucitar en la iglesia el gusto de la alabanza, porque muy a menudo las oraciones de los cristianos saltan la primera parte del Padre Nuestro y van directamente a la segunda parte. Danos. En la primera parte venga tu reino, sea santificado tu nombre, sea hecha tu voluntad. Por esto la alabanza es un don que tenemos y gracias a Dios, los carismáticos son conocidos en la iglesia muchas veces por su alabanza, por su manera y a veces con un poco de compadecimiento, un poco roja, aleluya, atiende de la aleluya. No es malo. Sí, tenemos que decir afuera de aquí. Fuera de aquí, la gente piensa de nosotros que somos un poco locos. Un poco así, un poco picturesque in inglese, picturesque. Se diría en castellano, un poco extraño, un poco original. Sí, es verdad que se puede también la alabanza, se puede volver en algo artificial. No, cuando la alabanza, como aquí, está suscitada por el Espíritu Santo, es la respuesta más natural al actuar de Dios. Lo que Dios todo el tiempo da, nos ha creado, nos ha dado su palabra, su Hijo, el Espíritu Santo, su Madre, nos ha dado todo. Lo que espera de nosotros es el agradecimiento, la toma de conciencia de todo esto. Y esto pasa cuando alabamos al Señor, cuando decimos alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Hay un segundo fruto de esta visión de Dios de sí misma, esta verdad, porque esto significa entrar en el templo de la verdad, reconocer que Dios es Dios, nosotros somos sus criaturas, gozosamente. Esta es la verdad. Uno puede conocer todas las ciencias del mundo, todas. Pero si no conoce a Dios y no conoce a sí mismo, es un incipiente. ¿Sabe? Todo el mundo es la ciencia, pero no tiene la sapiencia. El segundo fruto entonces de este conocimiento de Dios es el gozo, la alegría. Y aquí María dice: mi alma proclama la grandeza del Señor y se alegra en su espíritu. Se alegra, alegría. Sí. Se tendría que
traducir con una palabra más fuerte, porque en el Evangelio de Lucas, especialmente en el Evangelio de la infancia de Jesús, muchas veces se encuentra esta palabra agaliasis. El verbo es agaliazo. Se encuentra en la boca de Isabel, de Zacarías, de Simeón, y dice algo más que lo que le llamamos alegría, gozo, es el júbilo, hay exultación, algo más fuerte. Y María proclama precisamente este júbilo del Señor. ¿Sabéis que hay un himno muy famoso a la felicidad? El de Beethoven, al final de la primera sinfonía. ¿Cómo se llama en castellano? A la alegría. Himno a la joya. En 1972, este himno fue proclamado himno oficial de la Europa Unida. Sí. Y es, no hay duda, es un himno, una música divina. Pero yo he leído el texto alemán que está detrás de este himno. Y en una estrofa de este himno se dice más o menos esto: si hay entre nosotros alguien que ha conocido que ha tenido una mujer hermosa, si hay alguien que ha tenido un amigo, si hay alguien con que se puede beber una copa de vino en compañía, que se une a nuestro coro. Pero si hay alguien que no conoce nada de esto, por favor que esté fuera. Es el himno de Schiller. Esta es una alegría selectiva, por lo que ya han tenido un matrimonio, buenos hijos, bueno, todo. El himno a la alegría verdadero es el Magnificat, el himno de María. Porque ahí se habla de una alegría, pero una alegría no selectiva por los privilegiados, sino por todos. Y es una alegría que no depende de las cosas del exterior, tiene un manancial interior, tiene Dios como razón, entonces no puede acabarse. ¿Estáis cansados o puedo comenzar? Sí, porque Jesús, María no hace que anticipar, adelantar lo que dirá su Hijo en las bienaventuranzas. Y también aquí María prelude a una revolución que Jesús llevará en el mundo. Porque Jesús ha actuado una revolución entregando a la alegría, a la felicidad humana. En la experiencia humana hay una relación estrecha entre el placer y el sufrimiento. Un placer desordenado, una voluntad, siempre se acaba con un sufrimiento. Esto lo han cantado los poetas, los escritores desde la antigüedad. Un poeta pagano, Lucrezio, decía: en el medio de nuestras voluntades, de nuestros placeres, hay algo amargo que nos envenena, se dice envenena, porque ya sabemos que se acabará. Hace algunos años estuve aquí en Madrid y había una exposición en Madrid. Y la exposición era titulada Eros et Thanatos. Y era una exposición de obras artísticas que mostraba la relación entre el erotismo y la muerte. Obras de pintura, porque
que este es un tema que ha sido desarrollado también por Freud, que hay una relación entre eros, el amor erótico, sexual y la muerte. No fui a leer esta exposición, pero me interesó porque era una confirmación de esto, que en la experiencia humana son inseparables estas dos cosas, como dos hermanos siamenses, se dice siamenses. Ahora, hoy en día, tenemos una confirmación de esto. Lo que pasa en la droga se dice Droga. ¿Qué pasa en droga? Se tiene un momento de éxtasis, de alegría, y después te baja en la depresión. El abuso del sexo es lo mismo. Jesús ha hecho una revolución a este legado. Nosotros cristianos tenemos que conocerla y proclamarla, sobre todo a los jóvenes. En lugar de un placer que se acabe con el sufrimiento, Jesús nos propone un sufrimiento que lleva a la alegría. No es simplemente un cambio de términos, sino que de esta manera la alegría tiene la última palabra y es una alegría que durará eternamente. Y no se trata de aceptar o querer sufrimientos particulares. A algunos el Señor puede pedir mortificaciones excepcionales, pero cuando se habla de sufrimientos se entiende aceptar las privaciones, las renuncias necesarias para ser fiel a su propio estado. La fidelidad del matrimonio, la vida consagrada, se trata entonces de sufrimientos, aceptar lo que el deber exige de nosotros. Y así se abre el camino a la alegría que será eterna, eternamente. Pero esto no es sino el sentido del misterio pascual. Jesús no ha simplemente propuesto a los hombres de renunciar a sí mismo, de tomar la cruz para llegar a la resurrección. Lo ha hecho. El sentido de la Pascua que estamos a punto de celebrar es esto. Jesús primero eligió el sufrimiento, aceptó la cruz, pero la cruz lo llevó a la resurrección. Solamente la cruz el Viernes Santo fue un día solamente. La resurrección es eterna. Jesús está siempre viviente, resucitado. Incluso la manera de calcular el tiempo refleja esta visión diferente de las cosas. Según el cálculo humano, la unidad de tiempo es el día de 24 horas, ¿verdad? Y se empieza la mañana y se acaba por la noche. Esta es la unidad. Un día y una noche, 24 horas. Ayer o esta noche hemos cambiado, ¿no? O sea, habéis de notar. En la Biblia, la unidad del tiempo no es un día que se acaba por la noche. Es una noche y un día. El relato de la creación, ¿os recordáis? Fue tarde y mañana, primer día. Tarde y mañana, segundo día. Y la liturgia de la Iglesia celebra la fiesta empezando con las vísperas del día antes. ¿Qué significa esto? Para mí significa que una vida sin la fe es un día, puede ser un día muy alegre, muy luminoso, pero que se acaba en una noche. Y a veces puede ser una noche eterna. Una vida con Jesús en la fe puede ser una noche, por los años ha sido a veces, pero se acaba en un día sin caso. Esta es la revolución que María nos proclama en Magnífica. Pasamos ahora a la segunda parte del Magnífica de María.
Él hace proezas por sus brazos, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los forma de bienes y a los ricos los despide de vacaciones. Ahora, la mirada de María, después de estar en Dios sí misma, se abre al mundo. María, en esta parte de Magnificat, mira al mundo, la historia, todo el universo. Y ve en María una revolución en acto. Los ricos están rechazados, las manos vacías. Los hambrientos están acogidos. Hay un movimiento horizontal. Hay quienes están rechazados, a otros están acogidos. Y hay un movimiento vertical. Los prudentes están terminados, como se dice, y los humildes están en las sillas. Ahora, si miramos la historia económica y política del tiempo de María, no se ve esta evolución. Yo he enseñado precisamente la historia de las orígenes cristianas y no he conocido una revolución parecida. Y la historia de María lo confirma, porque los humildes, María y José, tienen que escapar de Egipto y el poderoso Herodes permanece en su trono. Entonces, María se ha equivocado. No, solamente que María ha recibido el reino, tiene las primicias del reino y ve el mundo como lo ve Dios, con los ojos de Dios, y ve que los valores de antes, la riqueza, el poder, son nada ahora, porque se ha encontrado un bien tan precioso que ha desvalorado todo. María ve el mundo con los ojos de Dios. Y en esto María nos es maestra de evangelización, porque nuestra evangelización tendría que ayudar a la gente a ver las cosas, las riquezas, el dinero, el poder, todo esto que envenena la sociedad humana, a verlo en su realidad, como de algo destructivo. Yo no sé si pasa lo mismo en España que en Italia, pero el dinero es un ídolo muy cruel, se dice cruel. Y él se encarga de castigar a sus adoradores, porque cuántas veces lo que han sido deshonestos para las riquezas acaban en una prisión. Entonces María ve, nosotros tendríamos que ayudar a la gente a ver las cosas desde el punto de vista de la eternidad de Dios. Hace algunos años, muchos años, se empezaron a hacer fotografías desde los satélites. Ahora se ha quedado algo muy común. Desde el satélite nos ven dónde estamos, dónde vamos, nos guían en el coche, ¿verdad? Cuando se difundieron las primeras fotografías desde los satélites, era una sorpresa, porque había una fotografía, por ejemplo, que tomaba toda la península del Sinaí y los colores, los relieves, estaban diferentes. Es decir, que una fotografía tomada a la luz infrarrojo revela cosas que no se ven con la luz natural. ¿Habéis visto la analogía? María hace una fotografía satelital sobre el mundo. Ve el mundo desde el punto de vista de Dios. Este mundo que dice como la iglesia de la Odisea, como la iglesia de la Odisea, el mundo que dice,
el Señor dice, no te das cuenta que estás mudo, ciego y pobre. Acabamos ahora leyendo el final del domingo. Auxilia la madre de su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Sí, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hay una palabra que ocurre dos veces en el Magnificat y es la palabra misericordia. Su misericordia se extiende de generación en generación. Se ha recordado de su misericordia hacia la casa de Israel. Entonces todo el Magnificat está envuelto en la misericordia, la misericordia de Dios, como un río que atraviesa toda la historia humana, este gran escenario que ilumina la misericordia de Dios. Y un año después del año de la misericordia es bueno con María hacer un baño de nuevo en este río de la misericordia de Dios. Y ahora con la alabanza nos unimos a María. Los padres de la iglesia decían que María es magnífica, actúa como la corifea en el teatro griego. En el teatro griego hay el coro. A veces la representación está interrumpida por el coro. Y prima del coro, de todas las mujeres que cantan, hay una que canta primero y después el coro se dice, ¿no? La mujer que entonaba primero se llamaba la corifea, es decir, la guía del coro. Los padres de la iglesia decían, María en el Magnificat es como la corifea, ha entonado un cántico que el coro de la iglesia tiene que repetir detrás de ella. Y ahora lo repetimos de pie todo con María, prestando nuestra voz a María. De esta manera, Él sigue hablando